Amado Padre Celestial, qué bendición es estar delante de ti en esta noche, junto con todo tu pueblo, con toda tu iglesia, levantando nuestras manos a ti, Padre Celestial, para pedir misericordia y gracia, porque es el recurso espiritual que solo podemos obtener de ti, del trono de tu gracia. Amado Dios, por favor, inclina tu oído a nuestras oraciones, a nuestras plegarias, a nuestros ruegos, Señor, a nuestras súplicas, a nuestras acciones de gracias. Escúchanos, Dios, y respóndenos conforme a tu buena y agradable y perfecta voluntad. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes lo que estamos viviendo, tú sabes la angustia, tú sabes la necesidad que estamos pasando. Por favor, derrama tu gracia y bendícenos, Señor. Esta noche estamos aquí, Señor, para buscar tu rostro, para entregarnos a ti, Señor, en ruego, en súplica, y rogarte que esa misericordia tuya se extienda a favor de todos nosotros. Bendícenos, por favor. Y esta noche también abrimos tu palabra, amado Dios, para que tu palabra preciosa nos bendiga y nos aliente a seguir clamándote, a seguir rogándote a ti, para que cese, Señor, esta pandemia, para que suplas nuestras necesidades diarias y para que tú nos llenes de tu bendición, de tu bienestar, de tu salud, de tu protección, de tu provisión, de todo, Señor, aquello que tú sabes que necesitamos. Bendícenos, Padre, por favor te lo pedimos, y habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Mi amada Iglesia del Callao, muy buenas noches. Reciba de parte de nosotros un entrañable abrazo fraterno. Cuánto anhelamos verles a cada uno de ustedes, hermanos. Esta noche, sin lugar a dudas, es una noche en que nos unimos a cada una de las oraciones que hemos elevado y ahí estamos respaldando para que Dios responda a cada uno conforme a su necesidad. Y rogamos que la buena mano de Dios, que no se ha cortado para salvar, para sanar, para restaurar, siga extendida, favoreciéndonos a cada uno de nosotros. Es nuestra oración diaria, es nuestra oración continua, mi querido hermano y hermana, para que Dios siga salvando a cada una de esas personas que están al borde de la muerte, que así como Proverbios dice, que líbralos de la muerte, pues a través de la oración estamos pidiendo que Dios saque a esos hermanos, a esas hermanas, a esos familiares que están viviendo momentos de angustia, ya sea por este COVID-19 o ya sea por alguna otra enfermedad. Pero oramos también para que el Señor los sane, para que los restaure, para que sane toda dolencia, para que restaure la salud de cada uno de ellos. Y por supuesto esté consolando a cuantos hermanos y hermanas están viviendo todavía el duelo, esa pérdida del ser querido. Y de una manera especial quiero pedirles que oren por la familia de nuestro amado pastor Josué Herrera. Ellos están viviendo un momento difícil, duro. Su hija Patti, los nietos de ellos, del pastor Josué, Mateo y Fiorella, han dado positivo y están presentando síntomas bastante delicados. Y a eso se añadió también que nuestra queridísima hermana Jacqueline también se contagiara. Y oramos para que ni el pastor ni Anita se contagien. Así que pido que por favor estemos cubriéndoles con nuestras oraciones a cada uno de ellos, de manera muy especial. Es un momento duro lo que están viviendo y pedimos sus oraciones, hermanos, hermanas.
No es un momento fácil, no es un momento que nos tiene alegres o llenos de bonanza, es un momento donde tenemos que meternos ahí a la brecha, a la trinchera de oración e interceder por todos estos hermanos y hermanas que están viviendo estos momentos difíciles. Muy bien, quiero ahora que continuemos con nuestra serie que le hemos titulado Las oraciones en el Nuevo Testamento. Y quiero hacerlo realmente con gozo porque la palabra de Dios siempre nos vivifica, nos anima, nos consuela, por supuesto nos edifica. Y si ustedes se han dado cuenta, durante estos 3 meses hemos estado meditando en los diferentes momentos de oraciones que se presentan en el Evangelio según San Mateo. Y fundamentalmente ha sido el mismo Señor Jesucristo que nos ha enseñado cada uno de los aspectos importantes de la oración. Ya lo hemos mencionado, nos ha enseñado promesas, Él mismo ha orado explícitamente, Él nos ha enseñado el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración modelo de cómo nosotros debemos orar. Y cada una de estas enseñanzas, sin lugar a dudas, si las apropiamos, nos vamos a enriquecer porque estamos mirando al Señor, cómo Él mismo nos enseña a orar, cómo Él ora, y de ahí aprendemos lecciones para nuestra propia vida de oración. No desaproveche estas lecciones porque sin lugar a dudas enriquecen y fortalecen nuestra vida de oración. Jesús, en el Evangelio según Mateo, descubrimos que Él hace 2 oraciones explícitas que ya le hemos estudiado, pero en esta noche queremos ir a una tercera oración explícita que hace nuestro Señor Jesucristo. Esta oración explícita se encuentra en Mateo capítulo 26, los versículos del 36 hasta el 46. ¿Qué tal si tomamos nuestras Biblias y la leemos la palabra de Dios, por supuesto, con detenimiento, ya que esta es una oración realmente muy, pero muy aleccionadora para nuestras vidas. Mateo 26:36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué momento tan dramático el que está viviendo el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. En esta oración,
que el Señor eleva, descubrimos por lo menos 4 lecciones importantes y quiero ir de frente, por decir así, a descubrir esas lecciones. En primer lugar, el Señor en este pasaje nos está diciendo que podemos orar, nos está diciendo que podemos orar o pedir una misma petición cuantas veces sean necesarias. Esta es la primera. Mire lo que dice el versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego, en el versículo 42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el versículo 44 dice: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Por 3 veces consecutivas, Jesús hace la misma petición al Padre. La misma petición al Padre. ¿Qué pidió el Señor? Realmente esta es una petición, no es una sola petición, sino son 2 peticiones en una sola oración. Él pidió en primer lugar, dice, si es posible, versículo 39, dice: Padre mío, y obviamente la relación entre el Señor y su Padre era una relación muy cercana, muy estrecha. Nunca Jesús se separó del Padre. La relación de ellos era tan estrecha, tan íntima, la comunión era tan íntima, tan profunda, que no había una comunión semejante a esa. Y entonces Jesús le dice: Padre mío, una relación de amor, de ternura. Le dice: si es posible, pase de mí esta copa. Y esta es la primera petición en esta oración. ¿Qué significaba esta oración del Señor? La copa en el Antiguo Testamento simbolizaba la ira de Dios y por lo tanto implicaba sufrimiento y hasta muerte, lo que nos daba la idea de que cuando Jesús está pidiéndole esto al Padre, está diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí el sufrimiento y la muerte que vendrá por la ira que caerá sobre mí. Y obviamente Jesús entendía que el tiempo estaba llegando para que Él cargase todo el pecado de la humanidad. Y por lo tanto Dios tendría que castigar ese pecado de toda la humanidad que Jesús cargaría en la cruz, ¿verdad? Y que eso, sin lugar a dudas, traería sufrimiento y una muerte terrible para el Señor. Pero Jesús no estaba acobardándose, Jesús no estaba mostrando miedo al sufrimiento ni a la muerte. Lo que Jesús estaba haciendo es, o diciéndonos, revelándonos, que cuando Él cargaría el pecado de la humanidad, pues entonces se produciría algo que Él nunca quería que suceda, y era que se separaría del Padre. Porque ustedes saben que el pecado separa a uno de Dios. Y Jesús lo sabía, la paga del pecado era la muerte, pero el pecado en uno, porque Él sería pecado para salvarnos. Él estaría como un sacrificio, donde el pecado se cargaría sobre su ser para que ese pecado fuese castigado. Y en ese momento, cuando el pecado era castigado, se iba a producir una separación entre el Padre y el Hijo. Y esa era la razón por la cual Él no quería tomar
esa copa, beber esa copa. Porque él no tenía miedo al sufrimiento, él no tenía miedo a la muerte. Lo que le tenía miedo, en todo caso no miedo, sino no quería que sucediera, era separarse del Padre. Nunca ocurrió eso. Por lo tanto, Jesús ora y le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y por lo tanto, esto se cumplió cuando Jesús llega, por supuesto, a la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese era el momento de la separación. Fue un momento terrible, ciertamente, para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo dispuesto a sufrir a los maltratos crueles de los romanos. Estuvo dispuesto a sufrir la negación de su propio discípulo Pedro. Lo que él no quería sufrir es la separación de su Padre. Por eso hizo esta petición. Pero esa petición tenía ya una respuesta. Era un no rotundo de parte del Padre, porque el Padre tenía un plan redentor para salvar a toda la humanidad. Y Jesús aceptó ese plan y se ofreció como un sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Pero aquí viene la segunda petición, que se resalta de la primera, que resalta aún más, que es relevante, mucho más que la primera, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque él dice, en el versículo 42, dice, porque aquí se hace más énfasis, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es, una cosa es lo que yo quiero, no hacer mi propia voluntad, sino la voluntad tuya. Jesús sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Él evidenció una obediencia inquebrantable, mi querido hermano. Él estaba dispuesto a cumplir el plan redentor del Padre a favor de toda la humanidad. Por eso aceptó la voluntad del Padre. Lo aceptó. Y lo hizo entregándose completamente al plan del Señor. Su voluntad se sujetó a la voluntad del Padre, no importa el costo que tenía que pagar. Y eso realmente nos muestra cómo el Señor Jesucristo obedeció a su propio Padre. Esta oración, esta petición hecha por 3 veces, nos está enseñando que podemos pedir una cosa cuantas veces sean necesarias. Una misma cosa cuantas veces sean necesarias. Esto es lo que hizo Jesús. Quizás Jesús insistió en esto. Quizás Dios tendría un plan B, pero no había plan B. Había un solo plan. Y entonces Jesús, cuando el Señor le respondió que no era así, aceptó la voluntad de Dios, porque él sabía que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, y se sujetó a la voluntad del Padre. Mi querido hermano, Jesús nos está diciendo, cuando hay cosas que de repente no están explícitas, vamos a decir así, en la voluntad revelada de Dios, podemos insistir una y otra vez, podemos pedir a Dios. Y si están reveladas en la voluntad de Dios y son un sí rotundo, pues hermano, hay que pedirla cuantas veces sea necesaria hasta que la mano de Dios se extienda y te favorezca. Hace un tiempo atrás un hermano me preguntó, ¿cuántas veces debo pedir
por una misma cosa. ¿Acaso Dios, con una sola vez que yo le pida, no me va a escuchar? Y yo le dije, Dios te va a escuchar. Sí o sí, si se lo pides todo tu corazón, te va a escuchar una vez. Si lo pides 2 o 3 o 4, te va a escuchar. Jesús lo hizo. Así que en ese sentido, no es malo pedir una misma cosa varias veces o cuantas veces sean necesarias. Yo sé que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no sé cuántas veces oré para que mi papá y mi mamá fuesen salvos. Lo que sí es cierto es que oré 25 años por ellos y Dios contestó mi oración porque papá y mamá se convirtieron después de 25 años de oración. Cuando tú insistes y repites, es que sabes que ese es algo que a ti te angustia, como el mismo Señor Jesucristo. Es algo que a ti te interesa y quieres que la mano de Dios venga, intervenga en esa situación y responda a tu necesidad. Por eso, mi querido hermano, sí podemos orar cuantas veces sea necesaria una misma petición. Esta es la primera lección que aprendemos en esta oración. Una segunda, debemos orar con compañeros de oración. Mira lo que dice Mateo 26, 36 al 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús, cuando llegó al huerto del Getsemaní, fue con sus 12, bueno, con excepción de Judas, que ya estaba tramando la traición. Y entonces dejó a todos ellos en un lugar que se sentaran, y él se fue más adentro del huerto para orar, dice la Escritura. Pero se llevó ¿con quién? Se llevó a Pedro, se llevó a Juan y se llevó a Jacobo. 3 amigos íntimos que habían estado también en la transfiguración. Y se los llevó porque ellos comprendían y quería que se identificaran con él y le ayudaran a orar en ese momento de angustia y de tristeza que estaba pasando. Qué lindo es, hermano, que nosotros siempre busquemos compañeros de oración. Debemos orar con compañeros que se identifiquen con nosotros, que comprendan nuestra situación y nos apoyen en oración. Ya la Biblia nos enseña eso de tapa a tapa. En el Antiguo Testamento vemos a Daniel, cuando que el rey Nabucodonosor tiene un sueño y pide que los magos y los sabios vengan para que le revelen el sueño y le interpreten el sueño, y si no, les iba a cortar la cabeza. Así que Daniel lo primero que hace es llamar a sus 3 amigos, ¿verdad? Y ahí están orando los 3 hasta que Dios ilumina a los 4 amigos y le da revelación a Daniel, y Daniel va y entonces le revela el sueño y la interpretación al rey Nabucodonosor. En el Nuevo Testamento encontramos una promesa del Señor Jesús. En Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El solo hecho de tener un compañero al costado, hermano, orando contigo, puesto de acuerdo contigo, identificado con la necesidad angustiante que puedan estar pasando uno de ellos, pues ese es lo que Dios desea. Dios anhela que aprendamos a orar también como hermanos, como congregación. Sí, la oración eficaz de un justo puede mucho, pero la oración eficaz de muchos justos puede muchísimo más. Mi querido hermano, si tú estás pasando un momento de angustia, si tú estás pasando un momento de tristeza, pide ayuda a otros hermanos, a otras hermanas que oren por ti, que tú sabes a quiénes puedes pedir para que ellos te respalden en oración.
para que ellos te apoyen, para que fortalezcas en medio de dolor, en medio de la incertidumbre. Pide oración, porque eso es la voluntad de Dios, hermano, hermana. Busca buenos compañeros de oración y seguro Dios va a responder, porque la palabra dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuéntale a tu hermano lo que estás viviendo. Y si es alguna enfermedad, si es alguna necesidad económica, pues hermano, ponte al lado. Hemos aprendido eso en la vida cristiana, hermano. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles? Y lo primero que hemos hecho, hermano, ¿puedes orar por nosotros? Estamos pasando esto. ¿Puedes ayudarnos orando por esto? Hermano, si no pedimos a otros hermanos que oren por nosotros, no nos vamos a mantener en pie. Amén. Esta es la segunda lección. La tercera lección es que debemos orar por lo menos una hora. Pasar una hora con el Señor. Mira lo que dice el versículo 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Cuando escucho al Señor decir estas palabras, a Pedro en particular, porque él ha orado. Y fíjate, ha estado orando el Señor. Se alejó de sus tres amigos un poquito más allá, se postró el rostro en tierra y comenzó a orar al Padre. ¿Cuánto tiempo pasó? Por lo menos una hora. Y luego regresa y le encuentra a sus tres amigos durmiendo. Y la reprensión es esta. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Él estaba en una angustia, él estaba pidiendo ayuda. Lamentablemente sus amigos se quedaron dormidos. Su intercesión fue inútil. Y por eso el velar y orar con él una hora era algo que él estaría esperando por lo menos de sus discípulos. Ahora, esto no es un mandamiento, ciertamente. No podemos decir que Dios está mandando que todos los cristianos tienen que orar una hora. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está describiendo lo que está viviendo con sus tres amigos. Pero es cierto, hermano. A veces necesitamos pasar buen tiempo con el Señor si hemos de tener una respuesta inmediata de parte del Señor. La reprensión sugiere un tiempo mínimo para orar. ¿Sabe usted cuánto ora un creyente promedio? Según una encuesta, 5 minutos diarios. 5 minutos en todo el día. Podemos nosotros poner muchas excusas, pero ¿cómo podremos salir victoriosos? ¿Cómo podremos enfrentar la angustia y la tristeza si estamos orando 5 minutos diarios simplemente? Eso no nos va a ayudar mucho. Si oramos, hermano, si oramos por lo menos una hora, ¿cuánto más si servimos al Señor? Cuando yo leí esto por primera vez y enfoqué mi atención en esa reprensión, me dije, si yo voy a ministrar a mi Señor, no puedo dejar de orar mínimo una hora. Pasar una hora con el Señor, hablándole y Él hablándome a mí por su palabra. Es el tiempo que Él me permite. Ahora sí, hay muchas excusas, hay muchas cosas que tenemos como obligaciones en la mañana cuando nos levantamos y tenemos que arreglar muchas cosas, salir corriendo de repente al trabajo, etc. Sí, hermano, pero eso significa de que nosotros
debemos hacer un esfuerzo para que el día no solamente tenga 5 minutos de oración, sino un poquito más, 10 minutos, 15 minutos y tal vez en la semana un tiempo donde uno pueda disfrutar con mayor profundidad la relación con el Padre. Eso será lindo, hermano. Y usted va a gozarse, va a disfrutar, va a deleitarse en Él, va a recibir la atmósfera del cielo sobre su vida. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Anímese, esfuércese y vaya, no solamente a 5, a 10, a 15, a 30. Llegue la hora, con la palabra, con la oración, cantando. Pase un lindo tiempo con el Señor. Eso es lo que quiere. Por eso, y esto me lleva a la cuarta lección, y es que debemos orar velando, por supuesto, para no entrar en tentación. Miren lo que dice el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora sí el Señor está exhortando, nos está mandando. Velen y oren, vigilen en oración, nos estaría diciendo. Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Esta fue una exhortación directa y explícita del Señor al ver a sus discípulos durmiendo en un tiempo de necesidad. Hay tiempo para dormir, pero cuando la angustia y la tristeza nos abruman, cuando nos llega, como decía por ahí alguien, cuando nos llega la noche, cuando nos llega el sufrimiento, cuando nos llega la tristeza, cuando nos llega o cuando nos rodea la muerte, mi querido hermano, no podemos dormir. Tenemos que entrar en oración. Y si no oramos, no vigilamos nuestra vida, por supuesto podemos caer en tentación. Fíjate lo que pasó. Pedro, esa misma noche, cuando el Señor termina de orar, Él les dice, ya vámonos, porque ya viene el que nos va a entregar. Y esa noche comienza su sufrimiento, su pasión, ¿verdad? Pero lo triste es que Pedro, esa noche, que hacía momentos más temprano, le había dicho, Señor, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Como Pedro era medio sanguíneo. Y esa misma noche lo estaba negando 3 veces. Y uno podría decir, es que Pedro se quedó dormido en el tiempo de oración. Ahora recuerda algo, hermano. Parece que la noche es algo que relaja a muchos creyentes. La noche nos hace bajar la guardia. Le pasó a David, al rey David. La Biblia dice que cuando cayó la tarde, cuando atardeció, dice, o sea, cuando llegó la noche, él miró por las celosías y miró a una mujer que se estaba bañando y se dio a la tentación. Mi querido hermano, hay cosas que vamos a enfrentar, hay pruebas de fe que van a venir seguramente. Y si no tomamos las armas espirituales y no tomamos el arma espiritual y poderosa de la oración, hermano, nuestras fuerzas humanas no podrán resistir el embate de una fuerza espiritual maligna y nos va a tirar al piso. Por eso necesitamos orar, vigilar. Alguien dijo que la vigilancia es el precio de la libertad. Y esto es una verdad militar. Un soldado tiene que estar vigilando para que esté libre. Pero eso también es un aspecto espiritual. Si tú no vigilas en oración, pues entonces te vuelves esclavo también porque vas a estar cediendo al pecado. Necesitamos velar
y orar continuamente. Lo cual significa ora en todo momento, mi querido hermano. Ora en todo momento. Y esto es lo que el Señor nos pide. Que podamos recurrir al arma poderosa de la oración para fortalecernos y para recibir el poder de la atmósfera celestial y así salir victorioso. Sea sabio. No vaya a la oración cuando está cansado, pero cuando hay una angustia que abruma el alma, hermano, no te va a dejar dormir esa angustia. Ahí abócate a orar y orar y orar sin cesar. Jesús nos ha enseñado en esta tercera oración explícita que Él mismo hiciera 4 cosas muy importantes. Primero, que podemos pedir una misma petición cuantas veces sean necesarias. Pero esa petición tiene que estar sujeta ¿a qué? A la buena y perfecta voluntad de Dios. En segundo lugar, debemos orar con compañeros de oración, con gente que se identifica con nuestra necesidad, con gente que tenga empatía con nosotros, que sienta, que comprenda la angustia que estamos viviendo. Búscate esos compañeros de oración, porque ellos sí que van a clamar por ti, hermano, hermana. Debemos orar por lo menos 1 hora. Sí, no es una orden, no es un mandato, pero es lindo que podamos pasar el tiempo suficiente con nuestro Señor para disfrutar de su presencia y para ser fortalecidos en nuestro ser interior. Y en cuarto lugar, debemos orar para no entrar en tentación. La carne es débil. Es decir, nuestro cuerpo físico no puede resistir, no puede hacer una obra espiritual a menos que estemos nosotros revestidos del poder de la oración. Quiera Dios que nuestra vida de oración no solo se ejercite cuando hay momentos de angustia y tristeza, sino en todo momento, aún en tiempos de bonanza, en tiempos de bienestar. Y sobre todo, podamos estar listos para pedirle que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces pide algo que le angustia? ¿Una sola vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿O se aboca a orar una y otra vez hasta ver la mano de Dios manifestarse con una respuesta a esa petición? ¿Tiene compañeros de oración a los cuales puede acudir a que le ayuden a orar por esa petición que le está angustiando y entristeciendo? ¿Tiene algún realmente hermano o hermana que se identifica, que comprende su situación cuando usted le comparte para que ore por esa necesidad? ¿Se siente satisfecho con el tiempo diario en que usted está en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo pasa a solas con su Señor? ¿Le gusta estar? ¿Se deleita en la presencia del Señor? ¿O siente que es una rutina, que es una obligación, que se cansó de eso? Examine su corazón, mi querido hermano. ¿Es la oración su arma poderosa para no caer en tentación? Sobre todo en las noches, cuando de repente usted llega cansado a casa y se relaja, y entonces puede ver la televisión o puede ver otras cosas, porque dice, bueno, estoy cansado. Claro, hermano, el ejercicio espiritual no es fácil. El ejercicio espiritual requiere de disciplina, de una disciplina espiritual. Que Dios nos lleve al huerto del Getsemaní. ¿Sabe lo que significa huerto del Getsemaní? Significa prensa de olivos. Y allí, en ese huerto del Getsemaní, el Señor nos prense, es decir, nos apriete, de tal manera que nos
exprima para sacar un clamor al Padre. Y de esa manera podamos ver su voluntad manifiesta en nuestras vidas. Mi querido hermano, qué lección más preciosa la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Ore por aquello que le angustia cuantas veces sea necesario. Busque compañeros de oración en la angustia. Ore, velando en ello, por lo menos una hora. Y ore para no caer en tentación. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por darnos este mensaje tuyo. Bendito sea tu santo nombre. Te adoro a ti, Señor. Te bendigo con todo mi corazón. Y que en esta hora tu palabra preciosa pueda quedar grabada en nuestro corazón, Señor. Y tú en la mañana, en la tarde, en la noche nos impulses a ir a ese Getsemaní y podamos, Señor, ser exprimido, mejor dicho, con el último clamor, si se quiere así, a ti, Padre, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Gracias, Señor. No queremos separarnos de ti como el Señor. No queremos separarnos por nada. No queremos caer en la tentación para que se rompa nuestra comunión contigo. No queremos eso, Señor. Queremos mantenernos muy unidos a ti. Por eso, Señor, te buscamos. Por eso venimos a ti en nuestra angustia y en nuestra tristeza, para que seamos fortalecidos, Señor. Y nuestra carne no ceda a la tentación, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo. Estamos orando por cada uno de ustedes y les pedimos, oren también por nosotros.